El portal de los sueños antiguos. Dicen que los sueños no son simples reflejos de la mente, sino territorios donde los antiguos aún caminan. Esa idea siempre me pareció romántica, casi poética, hasta que el destino me llevó a comprobarlo. Mi nombre es Eduardo Varela, arqueólogo especializado en culturas precolombinas del sur de México. He pasado años persiguiendo mitos enterrados bajo capas de polvo y silencio, pero ninguno me había perseguido a mí como lo hizo el mito del Valle de los Ecos. Todo comenzó con un manuscrito deteriorado, hallado en el archivo de un monasterio abandonado cerca de Mitla, Oaxaca. Estaba escrito en una mezcla de zapoteco antiguo y castellano colonial, y hablaba de una boca dormida en la piedra, una cueva donde los sueños de los dioses se mezclaban con los de los hombres. El texto advertía: aquel que duerma en su seno verá su mente hacerse carne, pero deberá pagar el precio de recordar los sueños de los antiguos. Esa frase me obsesionó. No era raro que las civilizaciones mesoamericanas consideraran el sueño como un estado sagrado. Los zapotecas, por ejemplo, creían que los dioses se comunicaban con los humanos a través de la ensoñación, y que el yo onírico podía recorrer mundos invisibles. Pero aquella descripción tenía algo distinto, no era solo un viaje espiritual, era una manifestación tangible. Durante meses estudié las coordenadas que el texto insinuaba, un punto perdido entre las sierras secas de la región Mixe, donde las montañas parecían respirar bajo el viento. Allí me dirigí con un pequeño equipo, 2 asistentes, un guía local y una cámara de registro. Pero apenas cruzamos el valle, todo comenzó a torcerse. El guía, un hombre huichol de mirada profunda llamado Tatewari, se detuvo al anochecer y dijo con voz grave: esa cueva no duerme. Si entras, que tu mente esté limpia, o los sueños te usarán. Nadie respondió. En el silencio, solo se oía el zumbido de los insectos y el rumor del río. Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por una extraña anticipación, como si algo me hubiera estado esperando desde antes de nacer. Esa noche no pude dormir. Vi, en medio de mis párpados cerrados, una figura blanca moviéndose entre las sombras del valle. No caminaba, flotaba, y su rostro era el mío, pero con ojos vacíos. Al despertar, el amanecer estaba cubierto por una neblina espesa y silenciosa. Tatewari me miró fijo y dijo: el portal ya te vio. Continuamos el descenso por un cañón estrecho hasta llegar a la entrada, un arco natural de piedra cubierto de símbolos zapotecas y huicholes entrelazados, algo que jamás había visto. Parecía imposible que 2 culturas tan distantes hubieran dejado su huella en un mismo lugar. Al tocar la roca sentí una vibración leve, como si algo latiera dentro. No era imaginación, el aire se ondulaba, distorsionando la luz. Uno de mis asistentes, Daniel, comentó que el sonido de nuestras voces regresaba con un eco diferente, como si alguien más respondiera desde dentro. El valle se llenó de murmullos. Decidimos acampar frente a la entrada para iniciar el registro al amanecer. Pero mientras anotaba mis observaciones, me di cuenta de algo: cada palabra que escribía parecía alterar el ambiente, como si la cueva respondiera a mis pensamientos. Esa noche, soñé con un corredor de obsidiana. Del otro lado había una piedra circular suspendida en el aire, girando lentamente. Y una voz me susurró: despierta dentro del sueño, o el sueño despertará sin ti. Desperté sobresaltado. La neblina había desaparecido y el portal brillaba con una tenue luz azul. Mis compañeros dormían profundamente. Tatewari, en cambio, estaba sentado frente a la cueva, cantando en un idioma que no entendía. El guardián ya te habló, dijo sin mirarme. Si entras, no serás el mismo. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que tus pensamientos van a sangrar. No supe qué responder. Pero en ese momento supe que no podía detenerme. Todo lo que había buscado, todos mis años de estudios,
Todas mis dudas convergían en ese punto. Y mientras el primer rayo de sol iluminaba el valle, el eco de mis pasos comenzó a resonar hacia adentro, marcando el inicio del descenso hacia el portal de los sueños antiguos. El amanecer era un espejo pálido sobre las rocas. El aire olía a hierro y humedad, y la entrada de la cueva vibraba con una energía casi orgánica, como si una criatura gigante estuviera respirando desde el fondo de la tierra. Mis compañeros aún dormían, pero yo ya no pertenecía al mundo del sueño común, algo me arrastraba hacia adentro. Encendí mi linterna y di el primer paso. El suelo estaba cubierto de una capa delgada de polvo dorado, como polen fosilizado. Cada paso que daba se marcaba con una huella luminosa que tardaba varios segundos en desaparecer. La sensación era extraña, como si el lugar registrara mi presencia. A pocos metros, el túnel se ensanchó hasta formar una cámara redonda. Las paredes estaban cubiertas de pictogramas que parecían moverse cuando la luz los rozaba. Reconocí símbolos zapotecas, serpientes bicéfalas, ojos solares, manos abiertas, pero entre ellos se entretejían patrones huicholes, venados, flechas, laberintos. Era como si ambas culturas hubieran coincidido en un mismo sueño. Al tocar la pared, un frío intenso recorrió mi cuerpo. De pronto, la linterna parpadeó, y en la penumbra escuché algo que nunca olvidaré, mi propio nombre, pronunciado con una voz que era mía, pero no. Eduardo. Giré en seco. No había nadie. Sin embargo, mi sombra se movió en dirección contraria. Entonces lo comprendí, la cueva no reflejaba la luz, sino la conciencia. Todo lo que pensaba o temía comenzaba a tomar forma. Y en ese instante, recordé a mi madre. Su rostro en el hospital, su mano fría, su voz diciéndome que los sueños eran más reales que el dolor. Aquella memoria, apenas evocada, se materializó frente a mí, una figura translúcida, idéntica a ella, con los ojos cerrados y una sonrisa temblorosa. ¿Madre?, susurré. La figura abrió los ojos, pero eran dos cuencas vacías llenas de luz blanca. No me recuerdes, dijo con un tono que no era humano. Si me recuerdas, existo. Retrocedí, tropezando con una estalagmita. Mi respiración se volvió torpe, pero la voz de Tatewari resonó en mi mente, como un eco que no pertenecía al presente. La cueva respira los recuerdos. Si piensas, los haces cuerpo. Si temes, los haces carne. Cerré los ojos, intentando controlar mi mente. Pero cuanto más trataba de no pensar, más imágenes surgían, mi infancia, mis fracasos, mis obsesiones, todos girando alrededor como un enjambre de espejos deformes. El aire se volvió denso, casi líquido, y el túnel se transformó en un pasaje de sueños cristalizados. Vi entonces una puerta de obsidiana, suspendida en el aire. En su superficie latían rostros antiguos, tal vez de sacerdotes zapotecas. Me acerqué, y las figuras comenzaron a hablar entre sí, susurrando en una lengua que comprendía sin haber aprendido. El sueño del hombre crea mundos, pero el hombre olvida que también puede destruirlos. Aquella frase se grabó en mi mente con fuego. Toqué la puerta. Una vibración me recorrió desde los dedos hasta el corazón. Y de pronto, todo cambió. Me encontré en un espacio inmenso, imposible de medir, iluminado por un resplandor que no tenía origen. Flotaban objetos de todas las épocas, máscaras, cráneos, plumas, copas de jade, fragmentos de sueños. Y entre ellos, un mural colosal que mostraba una secuencia cíclica, un hombre soñando una montaña, la montaña soñando un templo, el templo soñando a un dios, y el dios soñando de nuevo al hombre. Comprendí que aquello representaba el ciclo de la creación onírica, todo lo que el pensamiento concibe se convierte en realidad en otro plano. Pero no estaba solo. Sentí un movimiento detrás de mí. Una figura emergió del resplandor, mi propio reflejo, idéntico en todo,
salvo por los ojos, que eran del color del jade. Sonrió con una calma que me paralizó. Ya estás dentro, dijo. Ahora todo lo que imagines será verdad. ¿Quién eres?, pregunté. Soy lo que pensaba ser. ¿Y tú, qué quieres? Lo que tú también quieres, entender por qué los antiguos soñaban con miedo. Su voz resonó como una campana dentro de mi cabeza. El reflejo extendió su mano y tocó mi pecho. Sentí una corriente cálida, casi eléctrica. En un instante, vi imágenes superpuestas, un ritual zapoteca donde los sacerdotes se dormían en círculo para entrar en los sueños de los dioses, los huicholes caminando entre visiones psicotrópicas de venados dorados y serpientes aladas, y una misma palabra repitiéndose en sus labios: Ñerica. El ojo que ve a través del alma. El portal. Comprendí que esa cueva era un Ñerica físico, un punto donde el pensamiento se convertía en materia. Pero también entendí el peligro: si la mente era impura, el lugar la replicaría con todas sus deformidades. El reflejo comenzó a disolverse, y con él, el mundo alrededor. Todo se volvió una mezcla de sueño y recuerdo. Mi cuerpo tembló. Mis pensamientos se desbordaban, y cada emoción se materializaba alrededor: miedo en forma de raíces negras, culpa en figuras encapuchadas, deseo en un fuego que devoraba el aire. Caí de rodillas. Grité, pero mi voz sonó lejana, multiplicada por 1000 ecos. Entonces, una figura apareció entre la distorsión: Tatewari. No era el hombre que me había guiado, sino una proyección luminosa, con el cuerpo cubierto de símbolos ardientes. Eduardo, dijo su voz doble, no luches contra los sueños. Ordénalos. Si temes, el portal te traga. Si imaginas con verdad, el portal te escucha. Me concentré. Respiré. Cerré los ojos y pensé en la calma, en el agua. Las raíces retrocedieron. Las sombras se disolvieron. El fuego se apagó. Por un instante, el lugar respiró conmigo. Y entonces, vi algo que cambió mi vida para siempre: un círculo grabado en el suelo, con símbolos que no pertenecían a ninguna civilización conocida. En el centro, un objeto pulsaba como un corazón, una piedra translúcida que parecía contener un sueño atrapado dentro. Cuando la toqué, sentí una presencia enorme, antigua, consciente, y la voz volvió a hablarme, no desde fuera, sino desde mi interior: el que comprende el sueño, crea. El que teme el sueño, perece. Y justo antes de perder el conocimiento, vi cómo las paredes de la cueva comenzaban a moverse como un pulmón, exhalando un vapor blanco que me envolvió por completo. Desperté en la oscuridad total, con la piedra en mis manos. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado. Desperté en la superficie 3 días después, según me dijeron. Me hallaron a pocos metros de la entrada de la cueva, cubierto de polvo y con los labios partidos. No recordaba cómo había salido, ni en qué momento el mundo real había retomado su forma. Pero aún tenía la piedra en mis manos. Era tibia, como si respirara. Tatewari me observaba con esa mirada que no pide explicaciones, solo comprensión. «Has cruzado el umbral», me dijo. «Pero el portal no se cierra tan fácilmente». No supe qué responder. Tenía la mente inundada por un zumbido sordo, una vibración que venía de dentro de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros, no humanos, pero tampoco completamente divinos. Algunos lloraban, otros reían con una serenidad insoportable. La primera noche después de regresar al campamento, soñé con la cueva. Pero esta vez, no era un lugar físico. Estaba dentro de mí. En el sueño, las paredes respiraban con mi propio ritmo, y cada latido traía consigo imágenes de civilizaciones perdidas. Vi a los antiguos zapotecas dormidos en círculo, con plumas blancas sobre el pecho,
murmurando oraciones que encendían columnas de luz. Vi a los huicholes trazar senderos de fuego en el aire, abriendo puertas con sus cantos. Y entre todos ellos, un mismo símbolo se repetía, un ojo de obsidiana que me observaba desde todos los ángulos. Desperté empapado en sudor. La piedra, sobre la mesa, brillaba suavemente, emitiendo una luz azulada. Me acerqué temblando. Dentro de ella, había algo. Una figura en movimiento. No sabría explicarlo, pero era como si una forma humana tratara de abrirse paso desde su interior. No puede ser real, susurré. La piedra vibró, respondiendo al pensamiento. Fue entonces cuando lo entendí, el portal había cruzado conmigo. Ya no estaba en la cueva estaba en mí. Los días siguientes fueron una espiral descendente entre lucidez y delirio. Comencé a escuchar murmullos en los objetos, el viento, las hojas secas, incluso el agua. Pero no eran simples sonidos, eran voces, moduladas por el ritmo de mi respiración. A veces me llamaban portador, otras veces, eco de los antiguos. Intenté anotar todo en mi cuaderno como buen arqueólogo, pero pronto descubrí que la tinta no obedecía. Las palabras que escribía se transformaban solas, adoptando símbolos que no recordaba haber visto nunca. Algunos parecían pictogramas zapotecas, otros diseños circulares similares a los tejidos huicholes. Al releer mis notas, sentí una mezcla de fascinación y miedo, era como si los sueños estuvieran escribiendo por mí. Una noche, mientras revisaba mis apuntes, escuché pasos detrás de la tienda. Salí con la linterna. No había nadie. Sin embargo, sobre la tierra blanda del suelo, se marcaban huellas. Desnudas. Humanas. Pero no eran mías. Seguí el rastro hasta el borde del bosque. El aire olía a copal y tierra mojada. Allí, entre los árboles, lo vi. Una figura alta, luminosa, con el rostro cubierto por una máscara de obsidiana. No tenía boca, pero su voz resonó directamente dentro de mi cabeza. Eduardo, los sueños de los antiguos no duermen. Tú eres su espejo. Retrocedí un paso, pero mis pies no respondieron. Sentí una presión en el pecho, una fuerza que me inmovilizaba. La figura levantó la mano y me mostró su palma. En ella, una espiral idéntica a la que había visto en la cueva. Ellos dormían para crear el mundo. Pero el hombre lo olvidó. Tú los has despertado. ¿Quién eres? Pregunté con la voz quebrada. Soy el rostro que tu mente no quiso imaginar. El guardián del sueño viviente. Sus palabras eran un canto y una advertencia. Entonces, el aire se volvió espeso, casi sólido. El bosque comenzó a moverse, los árboles respiraban al compás de mi corazón y los insectos emitían un zumbido hipnótico. La figura se disolvió entre luces y todo quedó en silencio. Cuando volví a mirar al suelo, las huellas ya no estaban. Solo quedaba un rastro circular, como si alguien hubiera marcado un portal bajo mis pies. Desde aquella noche, el límite entre el sueño y la vigilia desapareció. En el reflejo del agua veía rostros antiguos. En la llama del fuego, danzas rituales que nunca presencié. A veces, escuchaba mi nombre susurrado desde dentro de mi propia mente, pronunciado con 1000 voces diferentes. Intenté alejarme del sitio. Caminé durante horas. Pero al volver la vista atrás, la cueva estaba siempre allí, a la misma distancia. Era imposible escapar. En un momento de desesperación, arrojé la piedra a un barranco. Sentí un alivio momentáneo, una sensación de vacío que creí liberadora. Pero esa misma noche, desperté con la piedra de nuevo en mi mano, palpitando como un corazón. Y comprendí que ya no podía separarme de ella, ni de lo que traía consigo. Tatewari vino a verme por última vez. No parecía sorprendido.
El sueño te eligió, me dijo con tristeza. Lo que has despertado ahora buscará manifestarse. ¿Cómo puedo detenerlo? No puedes. Pero puedes darle forma. ¿Qué significa eso? Los antiguos soñaban con propósito. Tú debes aprender a soñar con verdad. Si temes, el sueño te devora. Si comprendes, el sueño te revela. Su figura se desvaneció entre sombras, y su voz fue lo último que oí antes de quedar dormido de pie. Al despertar, el campamento había desaparecido. Todo el valle era un océano de niebla, y frente a mí, grabado sobre la tierra, estaba mi propio rostro, tallado en piedra viva, respirando lentamente. Su boca se movió, y una frase surgió de su interior, con una calma imposible: el soñador y lo soñado son uno solo, pero cuando se reconocen, el mundo se reinicia. Sentí que mi mente se quebraba. Una corriente blanca recorrió mi cuerpo, y lo último que recuerdo fue una sensación de vértigo, como si cayera dentro de mi propio sueño. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando abrí los ojos, el valle había desaparecido. Ya no había cielo, ni tierra, ni sonido. Solo una inmensa claridad que no era luz, ni sombra. Flotaba. O tal vez me deshacía. Sentí que mi cuerpo se extendía más allá de mis límites, que mis pensamientos eran montañas, mis latidos ríos, mis respiraciones nubes. Y entonces comprendí que no estaba soñando dentro del mundo, sino que el mundo estaba soñando dentro de mí. Una voz, la misma que me había guiado desde la primera noche, habló sin sonido. El portal no era piedra. Era conciencia. No entraste en él, lo despertaste. Imágenes antiguas desfilaron ante mí. Vi a los primeros hombres del maíz soñando el fuego. Vi a las mujeres del agua dando forma a los reflejos del mundo. Vi a los chamanes huicholes tejiendo portales con sus cantos, y a los zapotecas durmiendo dentro de sus templos para sostener el equilibrio entre lo real y lo soñado. Todo vibraba con un orden perfecto. Y en ese orden, yo era una grieta. El eco de los antiguos me habló a través de mi propia voz: despertaste el sueño creador, Eduardo Varela. Pero todo creador debe cargar el peso de su propio sueño. Entonces el dolor comenzó. Primero en mis manos, luego en mis huesos. Sentí como mis brazos se volvían rígidos, como si fueran tallados en obsidiana. El resplandor blanco se tornó rojo, después dorado, después negro. Y de mi piel surgieron grietas, marcadas con símbolos que no reconocí, pero que de algún modo comprendía. Eran las huellas del portal, grabadas en carne viva. Grité, pero el grito no salió. Lo que emergió fue un murmullo de cientos de voces, un coro ancestral que llenó la nada. Cuando el dolor cesó, estaba de rodillas. Frente a mí, una vara tallada se erguía sobre la tierra. Era de madera oscura, y en su punta reposaba una piedra azul idéntica a la que había llevado desde la cueva. La tomé. En el instante en que mis dedos la rodearon, sentí una conexión indescriptible. No era un bastón común. Era un bastón mitológico, un símbolo de los antiguos soñadores, un canal entre la realidad y lo invisible. Al sostenerlo, la piedra pulsó, y comprendí que su propósito era mantener el equilibrio. Mi cuerpo sería el vínculo, pero también la cárcel del sueño. Desde entonces, mi pierna derecha jamás volvió a moverse como antes. Camino con el bastón, que vibra cada vez que el mundo empieza a desdibujarse. Dicen que parezco un viejo antes de tiempo, pero no saben que cada paso que doy es un paso entre mundos. He regresado a la civilización, o al menos a lo que queda de mi percepción de ella. En las noches, cuando cierro los ojos, escucho los cantos de Tatewari y veo los rostros de los antiguos danzando alrededor de mi cama. No vienen a atormentarme, vienen a recordarme que el sueño no terminó, solo cambió de guardián.
Los científicos que analizaron mi bastón no pudieron identificar la piedra. Brilla sin fuente de luz y responde a las emociones como si fuera un ser vivo. A veces, cuando la sostengo, veo fragmentos del futuro, civilizaciones soñando su destino, hombres atrapados en sus miedos, mujeres que hablan con la luna y niños que aún pueden recordar su primer sueño. He comprendido que el poder creador de la mente humana es lo más sagrado, y lo más peligroso, que existe. Los antiguos no intentaban dominarlo, sino dialogar con él, ofrecer su vida a cambio del equilibrio. Yo, sin saberlo, acepté ese pacto. No sé cuánto tiempo más durará mi cuerpo. Pero sé que mi mente está en paz. He visto los dos extremos del velo, el sueño que crea y el sueño que destruye. Y al fin he entendido que el verdadero portal no estaba en las montañas, ni en las piedras, ni en los mitos. Estaba en el silencio entre dos pensamientos. Ahí donde el alma se atreve a soñar despierta. Y así termina mi relato, viajero del misterio. Si alguna noche escuchas un murmullo en tus sueños, si una luz azul tiembla en la oscuridad, no temas. Tal vez no sea un fantasma, sino tu propia conciencia intentando recordarte quién eres, el soñador, el creador, el guardián de su propio portal. Yo soy Eduardo Varela, y este fue el eco de mi despertar. Donde los antiguos soñaron, ahora yo camino. Y cuando el bastón vibra, sé que los sueños siguen respirando. Las historias que susurran los espíritus. Gracias por acompañar este viaje entre lo visible y lo sagrado. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, comparte este relato y déjame tu voz en los comentarios. Recuerda, cada historia es un portal, y chamán tiene la llave.